Buenas tardes, mi nombre es María Luisa Morales Valle. Soy psicóloga, terapeuta familiar y tanatóloga. Estamos transmitiendo en Emaús, Casa Funeraria, con nuestro tema mensual, la depresión en el duelo, cuando no podemos decir adiós. Antes de adentrarnos en nuestro tema, es importante saber de dónde viene toda esta teoría. La pionera de la tanatología es Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra que se encargó de trabajar muchísimos años a la cama de un moribundo, y de donde viene toda esta teoría sobre lo que es procesos de duelo, y quien ha dividido la elaboración del duelo en 5 etapas, que son negación, coraje, negociación, depresión y aceptación. Decía Elizabeth Kubler-Ross, según toda su experiencia, que las personas son seres únicos y que no todos entonces pasan por estas etapas en la misma forma ni con la misma duración. Quizá nos encontremos en una etapa y regresemos constantemente a otra. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que una etapa vaya seguida de otra, así como debe de ser. No. Puede ser que de la negación nos brinquemos a depresión, de repente estamos en depresión y otro día amanecimos con coraje, o a la vez incluso se pueden juntar 2 etapas, negación, coraje, negociación, ¿sí? Por eso esto de los duelos es algo tan complicado, no solo de entender, sino de sentir. Y la duración depende también de ese vínculo tan importante que yo tenía con mi familiar. Por eso es que todos los duelos tienen tiempos diferentes. Las primeras etapas del duelo es negación. En esta negación, ¿qué sucede? El cuerpo se siente entumecido y existe entonces una incredulidad a lo que estoy mirando. Así como está en la imagen. La gente prefiere no ver, no sentir, no llorar, y muchas de las veces se quedan en shock en esa etapa. En este periodo de negación se produce el efecto benéfico de movilizar los recursos internos para enfrentarnos al cambio. Pero si al cabo de 6 semanas las personas siguen luchando contra su dolor, los está negando. Quiere decir entonces que según la teoría, nos maneja que la etapa de negación va entre 4 semanas y 6 semanas. Si después de estas 6 semanas la gente todavía sigue negando y diciéndose a sí mismo, no puede ser, no lo creo, esto no nos pasó, quiere decir que esa etapa todavía persiste y no ha podido trasladarse a una siguiente etapa. La segunda etapa nos habla del enojo o ira. ¿Qué es este enojo? Ya lo hemos dicho incluso en épocas anteriores. El enojo en un proceso de duelo se proyecta contra todo y contra todos. Es como una llama interna en tu cuerpo que sin quererlo está explotando hacia tu exterior y está entonces provocando muchísimos problemas, ¿sí? En el fondo, el enojo es temor a no poder satisfacer tus propias necesidades. Es miedo a no ser capaz de enfrentar los problemas financieros, emocionales o físicos. ¿Contra qué estoy enojado entonces? Si estoy en duelo, pues estoy enojado con la persona que falleció. Estoy enojado con las circunstancias. Puedo estar enojado contra Dios. Puedo estar enojado contra el hospital, contra los médicos, contra quien fue culpable del accidente. Se está enojado contra todo y contra todos. Y así también se desboca este coraje al exterior. Y expresamos este coraje a veces con las personas que más vulnerables son, que son nuestros seres queridos, incluyendo en ellos los niños. El enojo se vive entonces de esa manera, contra todo y contra todos. Así es que es una etapa muy difícil de sobrellevar y en la que se debe de tener muchísima precaución con quién externamos ese coraje. La tercera etapa es la negociación. En esta etapa se da en nuestra mente para ganar tiempo antes de aceptar la verdad de la situación. ¿Cómo funciona la negociación? La negociación es mucho diálogo interno. La negociación, ustedes pueden observar a las personas que se quedan
como oídas. Y ustedes pueden hablarle a esa persona y parece que no escucha, pero realmente está en un trabajo de introspección, está en un trabajo de repasar todo lo que sucedió, desde el momento en el que le dieron la noticia de la pérdida, después cuando fue el velorio, después cuando fue el entierro, o bien si lo incineraron, después qué ha pasado, y se quedan pensando todavía más allá, ¿qué va a suceder después? Por tanto, la gente que está en negociación sufre mucho de insomnio, puede sufrir mucho de problemas alimenticios también, ¿sí? Dice la teoría que ocurre mucho este diálogo interno consigo mismo o con lo que se perdió. Pueden incluso en esta negociación hablar mucho internamente con tu ser supremo, con tu Dios, y preguntarle, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no sucedió a nosotros? ¿Qué estamos pagando? Son muchas interrogantes que realmente no tienen respuesta, pero sin embargo, y es inevitable que estén ocurriendo en nuestra cabeza. La cuarta etapa, y que es de la que ahorita nos comprende el tema, es depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión se vive como está la imagen. Es una persona con esos deseos de siempre estar ensimismado, llorando, triste, ¿sí? Viviendo la pena tan grande por perder a un ser querido. La depresión, entonces, la teoría lo menciona de esta manera, es el enojo dirigido hacia adentro. Incluye sentimientos de desamparo, falta de esperanza e impotencia, ¿sí? La teoría la describe como la noche oscura del alma. Imagínense ustedes cómo se sienten las personas que están en depresión. Estoy hablando de depresión por duelo, ¿sí? Para que vayan ustedes identificando lo que concierne a una depresión dentro del proceso de duelo, porque más adelante vamos a hablar de una depresión patológica. Dice entonces que la depresión por duelo también se presenta sentimientos de tristeza, pero no una tristeza común, no una simple tristeza, sino una tristeza a la N potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente se siente hundida en una gran tristeza y desamparo, en donde las frases únicas que se dicen es que se siente un gran vacío, es que me siento solo, es que no tengo ganas de vivir. Así se manifiesta. La culpa aparece en esta etapa y proviene de la idea de que algo no hicimos bien. Pudo ser pensar que debí llevar a mi paciente o a mi familiar a un hospital privado en lugar de un hospital público. Viene entonces de esos hubiera o de esos debí. Debí hacer esto y no debí hacer lo otro. Hubiera hecho aquello y no hubiera hecho esto. Créanme que de cualquier manera la pérdida iba a llegar. Y nada que podamos cargar en nuestra conciencia, llamado culpa, lo va a evitar. La persona deprimida no comprende realmente por qué se siente como se siente. Es simplemente un sentir tan grande en tu pecho, en tu corazón. La gente siente y sabe que le sucede algo, pero aparentemente sin razón o sin razón suficiente para justificar la intensidad de sufrimiento que le invade la mente y frente al cual se siente realmente impotente. ¿Qué quiere decir? La persona realmente se siente como está la imagen. Quisiera estar en su casa, en su cama, en su sala, sin salir, sin ver a nadie, ¿sí? Llorando, desahogando, pensando, expresando con la persona fallecida. Pero sí realmente quisiera estar solo para expresar ese dolor tan grande que le ha ocasionado la muerte de su familia. La persona entonces siente que no hay ninguna lógica a su depresión. ¿Por qué dice esto? Porque para cuando llegó esta cuarta etapa de la depresión en el duelo, ya pasó tiempo. La depresión no sucede en las primeras semanas. La depresión viene y llega y se queda incluso después de meses.
Y por eso es que dice que no hay ninguna lógica y que la gente no encuentra razón de por qué está así, porque piensan que después de meses el duelo ya pasó y que ya no tienen por qué estar así de tristes. Pero la realidad es que después de un tiempo llega esta depresión y no sabemos qué está pasando. Incluso la depresión se enmascara de síntomas. Podemos sentir dolores de cabeza, cansancio, frustración, en fin. Pero realmente lo que estamos viviendo es una depresión por un duelo reciente. La depresión por duelo entonces puede aparecer y desaparecer sin razón aparente. ¿Por qué? Porque recuerda que estamos hablando de un proceso de duelo. Y si es un proceso de duelo, quiere decir que no se debe estancar, que debe de caminar, ¿sí? Bien puede retroceder, bien puede avanzar, bien puede situarse un momento, pero lo cierto es que si es un proceso de duelo sano, debe moverse, ¿sí? Por ello se dice que si es una depresión por duelo, va a aparecer y va a desaparecer sin razón aparente. Quiere decir esto, que un flachazo en mi mente me va a hacer sentir que ya no hay necesidad de sufrir. Que aunque derrame muchísimas lágrimas, no puedo cambiar el pasado. Y no puedo hacer que mi familia regrese a la vida. Lo que diferencia entonces una persona deprimida de alguien en duelo es que la depresión no se desvanece en el tiempo. Fíjense bien, aquí quiero que quede muy claro. En este párrafo yo estoy haciendo una diferencia entre un duelo patológico y un duelo por depresión. Cuando hablamos de un duelo como patología, quiere decir que estamos hablando de una depresión que no se va a desvanecer en el tiempo, que pasan años y años y años y ahí sigue instaurada en nuestra mente y nuestro corazón. Cuando estamos hablando de un duelo sano, ese sí va a desaparecer, ¿sí? Ese sí va a desaparecer y sin necesidad de ninguna medicación, ¿sí? En anteriores videos he mencionado que sí se puede dar alguna medicación siempre y cuando sea a personas que están en algún riesgo de padecimiento cardíaco, por ejemplo. De no ser así, preferentemente no se da medicación. O bien se puede sustituir por alternativas naturales como las flores de Bach, como algún té, ¿sí? Pero de preferencia no medicar. Si es un duelo, va a pasar el tiempo. El tiempo va a ayudar a sobrellevar el duelo. Pero si estamos hablando ya de una depresión como patología, esa no va a desaparecer. Las depresiones entonces tienden a cronificarse si no son tratadas. ¿Qué quiere decir esto? Que una depresión por duelo puede llegar a ser una depresión patológica. Claro que sí puede. Puede llegar a ser entonces una depresión patológica cuando no se ha tratado o cuando no se ha superado normalmente. Es ahí cuando la gente sigue y se hace crónico y necesita ayuda. Ayuda entonces de un profesional. ¿Cuáles son entonces las razones inconscientes que llevan a un individuo a deprimirse? Pues pueden ser muchas. Entre ellas voy a mencionar algunas. Un sentimiento de impotencia interna. ¿Dónde nacerá este sentimiento de impotencia? Pudiera ser en alguna pérdida, pudiera ser en algún conflicto familiar, pudiera ser en algún trauma, en cualquier situación que haya sido importante para mí, ¿sí? Autoestima baja, por supuesto. De ahí puede provenir una depresión patológica, de una autoestima instaurada de hace muchísimos años en la persona y que no se trató. Un sentimiento moral punitivo, que esto no es otra cosa más que autocastigo. Mi propio yo me está castigando y me estoy diciendo, me lo merezco, no valgo nada, debo sufrir, no sirvo para nada, ¿sí? Entonces, estos mensajes pueden llevar a ocasionarme a un estado de depresión y convertir esta depresión en una depresión patológica, que me puede llevar a muchos años en ese estado. Otra situación es la falta de interacción social. Hay personas que prefieren vivir en soledad, prefieren vivir solas, ¿sí? Pero esa soledad te hace daño.
esa soledad que me lleva a autocastigarme, esa soledad entonces en la que yo sola me estoy haciendo muchísimo daño y muchísima devaluación. Por tanto, lleva impreso baja autoestima, mucha tristeza, mucha impotencia y sobre todo depresión. Otro aspecto es el comportamiento autodestructivo, a menudo subyacente de una depresión. ¿Cuáles comportamientos autodestructivos pueden ser? Pues podrían ser las adicciones simplemente, el alcohol, las drogas, el cigarro, ¿sí? Altas velocidades, podría ser todo aquello que me esté ocasionando daño. Normalmente y conscientemente no me voy a dar cuenta de esto, por eso dice que son razones inconscientes y que por tanto necesitan ser abordadas y estudiadas por especialistas, ¿sí? Y por eso es entonces que las depresiones se instauran en las personas y duran mucho tiempo, porque por sí solas no pueden salir de eso. Se necesita un apoyo profesional para que podamos salir de esas depresiones patológicas. La experiencia demuestra que es poco común que la depresión se cure sola sin tratamiento. Recuerden que ahora estoy hablando de depresión patológica, de aquella depresión que ya se hizo crónica, ¿sí? Y si es una depresión crónica en la que ya llevo más de 2 años, sí necesita medicación. Y sí necesita entonces que vaya con un especialista, sea un neurólogo, un psiquiatra o un psicólogo entonces, pero que tenga conocimientos médicos. Pero un psicólogo o tanatólogo nada más no podemos dar esa medicación. Lo que podemos hacer es una canalización a un especialista que sí pueda dar este tratamiento y nosotros trabajar con ellos a la par para dar la terapia adecuada en tanatología. Los individuos deprimidos pueden desarrollar todo tipo de estrategias para huir de sus sentimientos depresivos y eso lo sabemos perfectamente. ¿Qué hacen las personas que están en depresión? Pues tienen comportamientos adictivos, ya lo había mencionado. Huyen o bien evaden la realidad de lo que está sucediendo. Y ellos dicen, estoy bien, no tengo nada, son ustedes que me quieren hacer daño, ¿sí? Ocurren cambios compulsivos de vida, toman decisiones muy drásticas, se cambian de trabajo, se cambian de ciudad, tienen comportamientos de mucho pleito familiar, etcétera, ¿sí? Pero tarde o temprano, si es una depresión patológica, los síntomas depresivos reaparecerán. Por eso les decía, si es una depresión que ya se hizo crónica y se convirtió en patología, no va a desaparecer por sí sola. Esta depresión ya necesita un tratamiento especializado. No así cuando es una depresión por duelo, que esa sí desaparece con el tiempo. Para poder resolver trastornos depresivos a largo plazo, es necesario emprender un trabajo psicoanalítico o psicoterapéutico que le permitirá al individuo desterrar los conflictos inconscientes, elaborarlos y liberarse de la carga que llevaba sin darse cuenta. Por eso es entonces que una depresión ya instaurada que tiene muchos años en la persona necesita hacer un trabajo especializado que profundice en dónde originó esa depresión. Y por sí sola entonces la persona no puede salir de ese estado de depresión tan inmenso en el que se encuentra. Necesita ayuda profesional. En el caso de que los síntomas depresivos son tan incapacitantes que no le permiten al individuo mantener una mínima calidad de vida, como por ejemplo salir a la calle, ir a trabajar, ir a la escuela, mantener relaciones con las personas, etcétera, se le recetará algo de medicación hasta que la persona se recupere suficientemente y luego sea progresivamente reducida. Esto nos da una esperanza a quienes tienen depresión patológica ya instaurada de años. Si ustedes están en esta depresión, pueden acudir a un médico especialista. Les va a dar una receta que incluya medicamentos que por un tiempo les va a ayudar a sobrellevar esa depresión. Y con el paso del tiempo, entonces, se les va a ir reduciendo. Y si junto con esto ustedes están en terapia tanatológica, pues entonces va a ser más favorable el beneficio que van a tener, ¿sí? Es importante notar que la medicación solo ofrece alivio sintomático,
y no da soluciones a largo plazo. Por ello es muy importante, y les hago hincapié, si están en depresión, necesita medicación, pero también necesita la terapia, porque el solo medicamento no les va a curar. Necesitan explorar qué hay en su inconsciente, qué hay en su historia de vida, qué hay en su pasado que les está detonando esta depresión. Diferencias entre duelo y depresión, para que vayamos terminando de entender. La dificultad de diferenciar entre duelo y depresión se debe a que la sintomatología de un duelo es en principio muy similar a la depresión. Por eso es que se confunde. Porque también en el duelo existe muchísima tristeza, pérdida de ilusión, pérdida de motivación, llanto constante, insomnio, pensamientos recurrentes sobre la persona fallecida, necesidad de aislamiento, sentimiento de culpa, etc. Todos estos síntomas se parecen también a una depresión patológica. Por eso es que en ocasiones es difícil identificar, ¿sí? Por eso entonces se hace tan complicado este proceso. Sin embargo, son dos situaciones diferentes que requieren tratamientos distintos, como ya lo habíamos dicho. El duelo, regresemos ahora a esclarecer un poquito más qué es el duelo. El duelo es el sentimiento de tristeza y apatía posterior a una pérdida significativa, ¿sí? Al inicio de un proceso de duelo por fallecimiento, el doliente suele desear morirse, suele desear dejarse ir con el familiar que falleció y puede pensar que el mundo está vacío, sin su ser querido. Pero al ir realizando las tareas para resolver el duelo, esa idea se va mitigando y la persona puede llegar a percibir que hay vida más allá del sufrimiento. Recuerden que ahorita les decía, si es un duelo normal, el tiempo va a ayudar a superarlo, ¿sí? Por eso dice, la persona puede llegar a percibir que hay vida más allá del sufrimiento. Y esto ocurre cuando llega la aceptación. Es fundamental tener en cuenta que el duelo es un proceso individual y único. No todas las personas lo viven de la misma manera, no todas las personas lo viven en el mismo tiempo y con la misma intensidad. La depresión, a diferencia, no avanza en las tareas de elaboración del duelo, sino que se queda estancado, se instaura en la persona y aparece como está ahí en la imagen. La gente por dentro se vive así, triste, deprimida, enojada, frustrada, ¿sí? Incapacitante para funcionar. Más bien, dice, se va afianzando en la pérdida de sentido de vida, se instaura en la idea de inutilidad para vivir la vida sin la persona que se fue, ¿sí? Y se convierte entonces en una depresión patológica, en donde la gente constantemente está hundida en ese sentimiento de pérdida de sentido de vida, en ese sentir de vacío, en ese sentir de inutilidad. Si esto persiste, se convertirá pues en un duelo patológico que necesariamente va a ocupar medicación. ¿Cuáles son los criterios para diferenciarlos? La depresión de una depresión por duelo. Vamos a ver. El proceso de duelo cuenta con momentos de esperanza y optimismos que no se dan en la depresión. Lo hemos mencionado anteriormente. Si es una depresión en un duelo normal, va a desaparecer con el tiempo. Si es una depresión instaurada de hace muchísimos años y que ya se cronificó y ya se volvió patológica, no va a desaparecer. Por el contrario, va a ser más intensa cada vez. El duelo es una sensación de bloqueo mental en el cual se piensa constantemente en la pérdida. Una sensación de entorno vacío, lo que hace que pase a un segundo plano el interés por los otros aspectos. Cuando la persona vive en esta cuarta etapa, que es depresión, se siente sin motivación, se siente sin ganas de hacer las cosas, se siente incluso con ese síntoma de vacío en tu ser, pero esto con el tiempo va a pasar. Recuerden que un duelo normal va entre 1 año y 2 años. Si después de este tiempo esa depresión persiste, nos está avisando que se está convirtiendo ya en una depresión patológica y hay que poner muchísima atención y hay que llevar a una revisión especializada.
Por el contrario, entonces, la persona deprimida es incapaz de externar y expresar felicidad, placer por situaciones que anteriormente sí se le proporcionaban, porque es ella la que se siente perdida. Quiere decir entonces que afuera todo está bien. La persona que está en depresión patológica, es ella sola. Ella sola es la que se está hundiendo en esa inmensa oscuridad en la que no encuentra salida. Solo ve pura tristeza, puro abandono, pura frustración. No hay un tiempo estimado para el duelo, ya que cada persona lo sufre de una manera diferente, pero suele empezar a menguar o desaparecer con el tiempo. En los trastornos depresivos no ocurre así, no desaparece y continúa en el tiempo con la misma intensidad. ¿Por qué se lo repito mucho? Porque esa es la constante. Un duelo patológico no desaparece. Un duelo patológico se instauró en nosotros y nos va a seguir haciendo daño por muchísimo tiempo. Por ello, si ya identificamos que hay una depresión que convirtió mi duelo en patológico, hay que llevar a un especialista. Y ahí entonces se necesita una medicación y un trabajo más profundo y más detallado de tanatología. Pero finalmente, y gracias a Dios, llega la quinta etapa en este proceso de duelo normal, que se llama aceptación. Si logramos llegar a esta quinta etapa, ¿qué sucede? Se da cuando después de la pérdida se puede vivir en el presente sin adherirse al pasado. Por fin, entonces, las personas pueden volver a sonreírle a la vida, ¿sí? Y pueden tener momentos, como lo ven ustedes en la imagen, donde la persona puede disfrutar de lo que hace, puede sonreír, puede pensar en su ser querido que falleció, pero ya no duele igual. Incluso hasta puede sonreírle cada vez que le recuerda. Hablan de la pérdida sin llanto y expresión de tristeza en sus caras. Regresa a ellos entonces este sentir de volver a vivir. Eso es aceptación. Sin embargo, debemos hacer hincapié en esto. La aceptación y la resignación, aunque pareciera que tienen mucha similitud, son muy diferentes. Pongan mucha atención en eso. Y lo mencionamos, resignación, como si realmente fuera algo muy bueno. No lo es. Y hay que tener mucho cuidado con esta frase que decimos de pronta resignación, porque no es nada sano. ¿Qué es entonces la aceptación? La aceptación se presenta cuando se acepta con cariño el pasado sin querer cambiarlo. Se vive el presente y se planea el futuro a pesar de la pérdida. Lo dice tanatología. Se aprende entonces a vivir con lo que se perdió. Se aprende entonces a sobrellevar la vida de nuevo. Y se aprende entonces a disfrutar lo que se tiene, a sonreírle de nuevo a la vida, a tomar sentido en esta vida. La resignación, por el contrario, implica pensar y sentir que es la cruz que les tocó cargar y que no puede hacer nada ante la pérdida. Por ello, la resignación implica mucho sufrimiento todavía. Y por eso debemos evitar decirle a las personas que tengan resignación, pronta resignación. No, mejor deseémosle que tengan un proceso de aceptación, de duelo sano. Eso es lo que debemos desearles, un proceso de duelo sano, ¿sí? ¿Qué necesitamos entonces para llegar a este final del duelo? Pues pareciera sencillo y se encierra en esta frase. La llave para todo esto, tan simple que se dice, pero no es tan fácil. La llave de todo esto es soltar. Pero imagínense ustedes, si fuera tan fácil como se dice, no sufriéramos tanto cuando nuestros seres queridos se van. Vivir un duelo es algo muy difícil, pero créanme que es algo que pasa. Si es un duelo normal y lo sabemos sobrellevar, el tiempo nos va a ayudar a reconfortarnos de nuevo, a que llegue entonces esa aceptación y podamos sonreírle de nuevo a la vida, ¿sí? Si nos permitimos soltar, y que quede bien claro, soltar no significa olvidar, jamás. Soltar significa soltar mi dolor, soltar mi llanto, soltar mi tristeza,
¿sí? Soltar el desamparo en el que me encuentro. Soltar no significa olvidar a mi ser querido. Por el contrario, se aprende a vivir con la pérdida, se aprende a vivir con el recuerdo y se llega entonces a instaurar en nosotros la aceptación. Muchísimas gracias. Esta fue la intervención mensual con nuestra conferencia dedicada a la depresión. Este es mi nombre, María Luisa Morales Valle, con todo gusto, con ustedes en Emaús, Casa Funeraria. Gracias.